Dar continuidad a esta última mesa, voy a presentar al doctor Ramón Felipe Zacarías Ponce de León, investigador del Centro de Lingüística Hispánica Juan Manuel López Blanch. Es doctor en lingüística por la UNAM, desarrolla la investigación, descripción funcional de la morfología del español. Asimismo, recopila el corpus neológico Morpholex, que es una base de datos léxica etiquetada morfológicamente. Sus áreas de especialidad son la morfología, la semántica y la lexicología. Ha publicado artículos arbitrados acerca de la morfología y la semántica de los diminutivos, sobre la formación de palabras compuestas, sobre patrones morfológicos rivales y sobre la didáctica de la morfología, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Pertenece a la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, de la que fue secretario entre 2010 y 2012. Y entonces nos va a presentar la ponencia, cuyo título es Alternancias en el dominio de los adjetivos calificativos, los sufijos oso, yento, udo y on. Gracias, Chantal. Bueno, yo primero quiero empezar pues comentando que para mí es un gusto y además un privilegio estar aquí, pues celebrando los 50 años del centro, en una historia en la que pues yo recién me he incorporado. Y pues quiero agradecer además a mis colegas, y algunos de ellos fueron mis maestros, pues por la oportunidad de seguir aprendiendo de ellos. Bueno, cuando tenía que decidir qué presentar aquí en el coloquio, lo que yo quería era pues establecer de alguna manera un diálogo con otros trabajos morfológicos que se habían hecho antes, y entonces decidí trabajar a partir del libro de Moreno de Alba, el último libro de Moreno de Alba, que se llama Notas de Gramática Dialectal. Moreno de Alba, a partir del Atlas Lingüístico de México, del cual ya se ha hablado, creo que pues en repetidas ocasiones, hace algunos análisis sobre derivación, que son además muy interesantes, y entonces yo quería recuperar algo de esto, y después, puesto que los datos son, digamos, del siglo pasado, el propio Moreno, en el libro del 2013, el de Notas de Gramática Dialectal, dialoga con datos del CORDE y del CREA para tratar más o menos de establecer qué es lo que está pasando con estos sufijos. Yo voy a hacer algo parecido, pero voy a trabajar con Morpholex, que es una base de neologismos, para ver si de algunas intuiciones de Moreno, pues digamos que se reflejan, ¿no?, en el habla de hoy. De alguna forma, las preguntas que se hicieron para conformar el Atlas Lingüístico de México en la parte de derivación contenían preguntas que querían encontrar la respuesta para saber si se decía mugroso o mugriento, o si se dice o en dónde se dice, y si se dice caprichoso o caprichudo, y ya como pues derivado de eso, cuándo decidimos usar el sufijo oso y cuándo el sufijo yento, y cuándo el sufijo oso y cuándo el sufijo udo. Bueno, como les decía, Moreno de Alba trabajó con el Atlas Lingüístico de México. En el 94, a partir de los mapas del Atlas, hizo este trabajo de la pronunciación del español de México con la parte fonética. Y por cierto, él ahí intentó establecer ciertas zonas dialectales. Y en el 2013, con el libro de Notas de Gramática Dialectal, intentó algo parecido, aunque el mismo Moreno decía que con el léxico y con la morfología fue difícil, no se pudo establecer zonas dialectales. Bueno, nada más así, aunque ya lo mencionaron, el Atlas Lingüístico de México tiene, las entrevistas se hicieron entre el 67 y el 80, los mapas se elaboraron entre el 80 y el 90,
Y los volúmenes del Atlas fueron saliendo entre el 90 y el 2001. Son 6 volúmenes, 3 tomos, 2 volúmenes, 2 volúmenes por tomo. La parte de la que les voy a hablar hoy es la parte de la morfosintaxis, que corresponde al tomo 2 en el volumen 4. Bueno, en este tomo están estos mapas, del 550 al 555, donde se trabaja con derivación, y estas son, digamos, las alternancias que se encontraron: polvoso, polvoriento, pulgoso, pulguiento, mugroso, mugriento, milagroso, milagrero, roñoso, roñento, caprichoso y caprichudo. Lo pongo solamente, aunque creo que incluso alguien pudo poner mejores imágenes, pero bueno, esos son el tipo de mapas que tiene el Atlas. Si alguien conoce el Atlas, es un libro así y es bastante complejo de manejar, porque tiene estos mapas grandes, ¿no? En cada punto son las localidades donde se preguntaba, y bueno, las respuestas no tengo ahora, no conozco las preguntas que se hacían, pero las preguntas que tenían las respuestas fueron mugroso, mugriento y enmugrado, pero las dos primeras fueron las que dominaron, ¿no?, las respuestas. Ya hablando concretamente del libro de gramática dialectal, que es con el que yo, dialogo. El capítulo 2 es sobre derivación, y estas son más o menos las cosas que trabaja Moreno. Trabaja con colectivos, con diminutivos, con aumentativos. En el mapa 552 la alternancia oso-iento y la alternancia oso-udo. Siguiendo más o menos lo que les voy a presentar ahora, aunque bueno, esta es apenas una investigación que empiezo. Trabajé con el colectivo Erío, que es otro colectivo que se analizó en el Atlas y que tuvo resultados muy interesantes. Ya lo contrasté justamente con neologismos de hoy en día, y se preguntaba Moreno si ciertos usos del sufijo erío se podrían considerar mexicanismos, y justamente a partir del corpus de neologismos yo establecí que sí. Bueno, lo primero que hace Moreno es, ya con la alternancia del mapa 552 oso-iento, preguntarse cómo están definidos en el diccionario. Mugriento está definido como lleno de mugre, y mugroso lo que dice es ver mugriento. Lo curioso del caso es que oso, el sufijo oso, es el que está definido como abundancia de la base, y iento como estado físico condición. Entonces nota Moreno que probablemente las definiciones en el diccionario deberían de estar cambiadas, pero bueno. Siguiendo con la alternancia oso-iento, hace búsquedas Moreno en el Corde y en el CREA, y encuentra que mugriento es mucho más frecuente que mugroso. Sin embargo, ya cuando hablamos del español mexicano, mugroso es más frecuente que mugriento, y en estos ya respalda los hallazgos del Atlas lingüístico en el CREA y en el Corde. Entonces se pregunta Moreno si mugroso deberíamos considerarlo un mexicanismo léxico. Él mismo lo afirma así. Y lo otro que se pregunta Moreno es si oso es un mexicanismo morfológico. Creo que esto de mexicanismo morfológico lo decía Moreno en el sentido de si en la rivalidad que establecía oso-iento era oso el que ganaba o el que establecía preferencia en México. Con respecto a la alternancia oso-udo, es el mapa 555, se pregunta por caprichudo, y lo que encuentra Moreno es que en el español general caprichudo es muy escaso. Muy escaso. La cuestión es que hace las mismas búsquedas en el Corde y en el CREA para el español mexicano, y es igual de escaso. O sea, caprichudo casi no se encontró en los corpus. Sin embargo, aunque hay efectivamente dominancia de caprichoso en el Atlas, hay una buena cantidad de respuestas para caprichudo, y están 2-1, como pueden ver ahí los porcentajes. O sea, la tercera parte de las respuestas eran con caprichudo.
Para Moreno, caprichudo es un mexicanismo indudable. Y la pregunta es, ¿comparten espacio semántico oso y udo? Entonces, entre las cosas que saco de las intuiciones o de las afirmaciones de Moreno y que me gustaría trabajar es esta cuestión de demostrar que oso interviene con mayor frecuencia que iento en los derivados mexicanos. ¿Qué distribución tiene udo con respecto a oso y iento? Interviene en este campo semántico de adjetivos calificativos on, y eso es porque así lo marca la gramática de la academia. Y bueno, la idea es buscar neologismos en Morpholex. Bueno, esto es lo que dice justamente el manual de la academia. Habla que la sufijación característica de adjetivos calificativos está dada por oso, iento, udo y on, agrega on, y también en menor medida ísimo y érrimo. Yo en este caso los voy a obviar. Y bueno, lo que me di a la tarea fue buscar ejemplos con los 4 sufijos, oso, iento, udo y on. No son neologismos, más adelante les presento los neologismos. Lo que quería era más o menos darme un panorama de cómo está funcionando el sistema y ver qué tantos pares tenía yo, pues para ver, tratar de intuir la rivalidad, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, si se fijan que udo y on tienen ciertos pares con más o menos el mismo significado, que a lo mejor valdría la pena ver, ¿no? Las dos palabras están en el diccionario: barbudo y barbón, barrigudo y barrigón, bigotudo y bigotón. Sorprende el caso de bigotón, que al menos nosotros lo usamos muchísimo y no aparece en ninguno de los diccionarios que yo consulté, ni en el diccionario de la academia, ni en el de mexicanismos, ni en el del español de México, ni en el de americanismos. Probablemente tiene que ver con que bigotón, el sufijo on es considerado un aumentativo y por decisiones lexicográficas no suele ponerse aumentativos y diminutivos. El problema es que bigotón está usado metonímicamente para referirse a una persona, entonces a lo mejor, y lo mismo pasa, ¿no?, con cejón y barrigón y barbón. Del otro lado tenemos estos pares que se establecen entre oso y iento, como calenturoso y calenturiento, que creo que nosotros usamos calenturiento, casposo y caspiento. Las que están con amarillo yo las agregué a partir de mi dialecto, cosas como chorrillento, que sí se usan, ¿no? Sí se llega a usar a veces. Otras que establecen rivalidad, mocoso y moquiento. No sé, moquiento yo lo uso, pero no sé, ustedes me dirán. Bueno, ahí está mugroso y mugriento, que son las que eran motivo de análisis de Moreno. Aquí hay más en la rivalidad udón: nalgudo, nalgón, narigudo, narigón, orejudo, orejón. De este lado tenemos sudoroso, sudoriento. Y bueno, estas son las definiciones del diccionario. Quería más o menos que se dieran cuenta que a lo mejor puede parecer sobresimplificado lo que presenté hace rato, pero en realidad el sistema es mucho más complejo, porque resulta que oso es un sufijo que tiene diferentes, digamos, ámbitos, ¿no?, de aplicación. Forma los adjetivos derivados de sustantivos que significan abundancia, y ese es normalmente el valor que se reconoce de oso. Pero también forma sustantivos que vienen de verbos, también como adjetivos, creo, calificativos, como afrentoso, resbaloso, tropezoso. Y también tiene adjetivos derivados de adjetivos que atenúan, como gravoso, voluntarioso, amarilloso. Bueno, en el caso de ento, que es la forma en la que aparece el diccionario, aunque mayormente se utiliza como iento, tenemos cosas como calenturiento, mugriento, hambriento, sangriento, que son estados físicos o condiciones. Y también tiene la idea de aproximación o semejanza, como amarillento. El caso de udo es el único sufijo que solamente tiene, según el diccionario, un ámbito de aplicación, que es en adjetivos derivados de sustantivos que indican abundancia, tamaño e intensidad, como barbudo, carrilludo y cachazudo.
Ion, que no nos sorprende, también es un sufijo bastante amplio, digamos, en cuanto a las bases que elige. Tenemos despectivos formados a partir de verbos como llorón o mirón. Tenemos el aumentativo, como en barracón o inocentón. Y bueno, los otros valores que tienen ahí. El 4 llama la atención, ¿no? Que supuestamente on significa privación de lo designado por la base, como pelón o rabón. Bueno, voy a mostrarles los neologismos que encontré en Morpholex, que puede resultar interesante, y a lo mejor algunos de ellos para ustedes son usuales. Bueno, en Morpholex hemos recogido neologismos desde el 2008. Todas las palabras se etiquetan morfológicamente para después poder trabajar con ellas. Actualmente nos estamos acercando a las 15,000 palabras analizadas, y son más o menos 7,500 tipos diferentes, ¿no? Y bueno, estos son los sufijos. Noten la ausencia son los neologismos. No hay muchos neologismos con iento, y en cambio hay una abundancia de neologismos con oso. Y algunos tal vez no sean tan comunes, son neologismos finalmente, pero algunos, como, no sé, desmadroso, tal vez sí les parezca algo muy común. Están en la base de Morpholex, dada el método lexicográfico que se usa para establecer la condición de neologismos. Pues a veces se cuelan cosas que no están en los diccionarios por cierto tipo de decisiones, pero que pues para la comunidad no sería neologismo, ¿no? De este lado, notar que está cosas como cobrón o echón, que sí son adjetivos calificativos, pero provienen de verbos. Eso es algo interesante. Y en el caso de udo, también es productivo, aunque me parece a mí tiene algunos significados como despectivos, ¿no? Tal vez esta idea de grande es lo que da la idea de despectivo en cosas como billetudo, broncudo, chancludo, chipocludo, bueno, ese no, chipotudo, corbatudo, dinerudo. Ahí hay otros, en esta segunda diapositiva, bueno, hay más con oso. Aquí tal vez resulta interesante palabras como guapachoso, malvibroso, y bueno, aparece el primer neologismo con iento, que es holgoriento. Yo no sé si ustedes la conocían, creo que es una palabra ya incluso antigua, ¿no? Holgoriento, de holgorio. Y ahí hay más con oso, y el otro caso de iento, que es pinchurriento, que también hay mucho de eso. Y por el lado de oso, pues como verán, parece que oso puede de alguna manera adjuntarse a diferentes tipos de sustantivos, como quesoso, salsoso, sexoso. Ion continúa con estos derivados de verbos como preocupar, reclamar, rogar, aunque ahí está el caso de perrón, que es un aumentativo. Bueno, esa es más o menos la muestra de los neologismos. No puse todos también. En total tuvimos 68 palabras neológicas en Morpholex, de las cuales el 63% son neologismos con oso, o sea, claramente domina oso. Y se puede establecer ahí el contraste con iento, que pues realmente produce pocos neologismos hoy en día. Y sin embargo, udo y on más o menos tienen el mismo nivel, digámoslo así, ¿no? Como les decía, no he trabajado mucho tiempo con estos sufijos aún, pero algunas primeras intuiciones me da la impresión que oso ha ampliado su campo de aplicación. Normalmente busca nombres como masas, como abstractos, y cosas como sentimientos, condiciones psicológicas y físicas. Y en cuanto a los neologismos, pues precisamente tenemos cosas como chocolatoso, cizañoso, desmadroso, huloso, malvibroso, masoso, quesoso y sexoso.
En el caso de Udo, ya decíamos, implica gran tamaño en cosas como narigudo, barrigudo, pero también tiene ya un poco más un valor de abundancia en cosas como masudo, dinerudo, billetudo, broncudo. Parece que ha ampliado también su espectro, digámoslo así. Y encontramos, digamos, dobletes como masudo, masoso, corajudo, corajoso, forzudo, forzoso, caprichudo, caprichoso, etc. Y tiene, dado el gran tamaño, en muchas ocasiones una designación negativa por metonimia de seres humanos como chancludo, dinerudo y broncudo. Y ento parece que sigue en su zona de condición o estado físico, también en los neologismos como jolgoriento, pinchurriento, que son los que encontramos, ¿no? Y sí establece algunos dobletes como grasiento, grasoso, moquiento, mocoso, caspiento, casposo. Ion, que es el sufijo, digamos, que tiene incluso por definición hace más cosas como pegarse a verbos, a sustantivos, a adjetivos, y también tiene dobletes como llorón, lloroso, habría que ver si es lo mismo, peludo, pelón, relajón, relajiento. Bueno, esto es más una intuición o una intención de hacia lo que quiero ir, pero mi primer análisis con los datos me permitiría ver que el campo semántico de los adjetivos calificativos se reparte sobre todo entre oso, udo y on, y con iento francamente venido a menos. Parece que hay una zona donde oso y udo se cruzan, y una zona aún más importante con los cruces entre udo y on. Desde luego esto faltará afinar o tener más datos para poder afirmar esto, aunque la primera inspección deja ver esto. Y bueno, con las respuestas que nos habíamos planteado al principio, mugroso es mexicanismo léxico, bueno, el propio López Moreno de Alba lo había comentado. Oso es mexicanismo morfológico, en el sentido que lo dice Moreno, de que es el sufijo preferido, sí, aunque tal vez también habría que matizar, parece que en todos los dialectos hoy en día del español, oso es el sufijo predilecto. Caprichudo es mexicanismo, bueno, sí, no parece que aparezca en otros lados. Y la idea es, comparten espacio semántico, estas en México al menos, y esta pregunta viene desde el Atlas, oso, iento y udo, sí. Aunque desde luego habría que agregar on, que hace muchísimas cosas en este campo semántico. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Sí, tenemos tiempo para unas preguntas, doctora Luna. Perdón, Ramón, bueno, felicidades por la presentación. En la lista que presenta usted de los neologismos con oso, a mí hay varios que me son totalmente extraños. ¿Por qué? Pues sí. Por eso, porque son neologismos que a lo mejor se acaban de inventar ayer, hoy. Sí, o sea, no. El hecho de que se cree un neología, desde un punto de vista morfológico, la neología nos deja ver qué esquemas son más productivos que otros. Entonces, yo me doy cuenta que se producen muchas palabras con oso. Ahora, desde un punto de vista léxico, eso no quiere decir que esas palabras se vayan a quedar en la comunidad, ni mucho menos. Yo solamente estoy buscando los usos del sufijo. Sea, ¿usted las registra una aparición en algún texto, o la escucha? O como, por ejemplo, que es oso, por ejemplo, como la registró. No recuerdo, la verdad, no puedo recordar todos los contextos, pero lo registré. Para que yo pueda registrar una palabra en Morpholex, tiene que tener su contexto, y el contexto tiene que ser lo suficientemente amplio para explicar la palabra, si no, no la pondría. Entonces, de que la tengo registrada, eso sí, claro. Pero no sé, no recuerdo cómo la registré. Pero el punto es ese, supongamos
que alguien la dijo y nunca jamás en la historia se vuelve a ocupar. Eso es posible desde un punto de vista léxico, que eso no vale gran cosa. Vale desde el punto de vista que fue, digamos, un punto para el sufijo oso, es en ese sentido. De hecho, idealmente uno esperaría que la gran mayoría de esas palabras a todos les hubieran sonado un poco raras, ¿no? Aunque ahí hay algunas que están por defecto del método lexicográfico. Hay palabras como encimoso, que es reconocida por todo el mundo como un mexicanismo. Yo la puse pues para contrastarla, ¿no? Porque no está en el diccionario de la academia, pero la tenemos en todos los diccionarios de mexicanismos, digamos, ¿no? Gracias. ¿De qué? Sí, Denise. Oye, Ramón, mira, Sí. bueno, yo no sé mucho de bases y de morfemas. Creo que mi lengua la conozco, pero no conozco así las divisiones. Yo veo que todos tus adjetivos tienen una base conocida, gracioso, otros ejemplos que hayas puesto, pero yo quisiera saber cuál es la base de chipocludo. Bueno, realmente creo que no hay duda de que es chipocle, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque pues ya sabemos que a lo mejor más normativamente la palabra decía es chipotle, pero mucha gente dice chipocle y tan es evidencia de la vitalidad de chipocle que pues ya creo un derivado, ¿no? Chipocludo. Es muy bonito porque a lo mejor chipotle, no sé si algo se podría decir chipotludo, chipotloso, pero chipocludo ya está, ¿no? No, ¿de qué? ¿Cuál? Ah, chipotudo también, esa sí es de chipote. Se puede decir que alguien está chipotudo, pero también se puede hablar de chipotudo una llanta, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las llantas son muy chipotudas. ¿Otra pregunta? Estaba hablando del doblete entre mugriento y mugroso y si comparten espacio léxico. Ahora yo quisiera preguntarle quizás de forma intuitiva qué piensa de mugrero y del sufijo ero también como abundancia de la base y si compartiría espacio semántico con mugriento y mugroso o tendría otro tipo de matiz. Bueno, lo que sucede es que ¿cuál era? Mugriento y mugroso son adjetivos calificativos y creo que mugrero es más un sustantivo que implica es un locativo. Entonces, pues alguien que vive en un mugrero puede ser mugroso, pero no necesariamente. Entonces, creo por lo que yo he visto que ero no entraría en rivalidad con estos compuestos, con estos derivados adjetivales calificativos. Luz. Gracias. Aguatero. Creo que no me aparecía gusano aguatoso. Aguatoso creo que lo encontré en Santa María. Tendría que revisar de nuevo esos datos, ¿no? Pero en el sentido de lleno de aguates, gusano lleno de aguates, ¿no? Entonces el ero, yo tenía mi hipótesis, ¿no? De que funcionó realmente como sinónimo en este sentido de lleno de, por lo menos en esos años, no sé si continúa. En realidad sí es muy difícil establecer distinciones claras. Una de las cosas que animan los trabajos que yo he hecho últimamente es justamente estudiar sufijos en conjunto, porque ahí es donde uno puede a lo mejor tener
un poco más de datos para una descripción más justa o más precisa, ¿no? Entonces, por supuesto que Ero, que tiene más un sentido a lo mejor, mi primera lectura de Susano Aguatero, o como Gusano Aguatero, yo lo vería un poquito más con un cierto grado de agentividad hacia el que actúa sobre el aguate o algo así, ¿no? Desde luego que sí, está bien. Lo que pasa es que también yo no lo conozco, entonces no sé bien, pero esa sería como mi primera lectura. Lo cual no obsta para que, por ejemplo, algunos sufijos ya formados, en un momento dado, en una incluso aposición, que pudieran ser aposición de nombres, pudieran funcionar como adjetivos, ¿no? De hecho, el campo de adjetivos calificativos, no lo comenté al principio porque estaba yo trabajando a partir de lo de Moreno, pero creo que es una cosa donde la academia se limita mucho al poner 4 sufijos, cuando en realidad sufijos como Ero podrían tener esa lectura, y si nos vamos más lejos, sufijos como ista podrían también tener una lectura de adjetivo calificativo, ¿no? Y incluso a veces esto de distinguir los adjetivos calificativos de los relacionales a veces es muy arbitrario, y entonces ya metidas en esas, pues entonces podría aparecer sufijos como esco y al y no sé, ¿no? Pero ahorita trabajé con estos 4 que son incluso los que la academia dice que son, digamos, los representativos, ¿no? Pero gracias por la observación. Ricardo. ¿Vamos por jerarquías o? Que van por allá. Bueno, es que invitaste al diálogo, entonces. Bueno, yo quería platicar que justo hace unas semanas con mis compañeros de la maestría estuvimos discutiendo la diferencia entre caprichoso y caprichudo, y decíamos que caprichoso ya no nos bastaba para ser despectivo con alguien. Entonces decíamos, pues es que caprichoso ya no es negativo, entonces por eso ya es caprichudo. O sea, justamente llegamos a esa conclusión, y creo que coincide con chancludo, con masudo, con una cosa más peyorativa, el ludo, pero solamente con algunos, no sé. Y la otra es, te quería preguntar si en el Morfolex como neologismos viste chilletas como chillón o chismetas como chismoso, porque también he escuchado esos como adjetivos calificativos, pero no sé si está muy restringida ese sufijo, chismetas, ¿no? Bueno, esos que terminan en eta pues son diminutivos, y la verdad casi no son productivos. Yo la verdad nunca la había oído. Chilletas. Está bien. Bueno, lo que les puedo asegurar es que no está en Morfolex. Y con respecto a lo de caprichoso, caprichudo, ya Moreno de Alba lo había notado en el hecho de que el campo de acción de caprichoso es más amplio que el de caprichudo, y caprichudo tiene más una connotación negativa, al grado de que se puede hablar de un ejecutante de música caprichoso en el sentido positivo del asunto. Entonces, como que en realidad el hecho de que haya 2 dobletes no quiere decir que haya sinónimos en la lengua, que prácticamente no lo permite si nos pusiéramos duros. El hecho de que haya dos dobletes con sufijos similares, lo que quiere decir más bien es que se están repartiendo, digamos, el campo semántico. Entonces no sorprende, o sea, sí, la explicación de caprichoso y caprichudo es esa. Pues yo creo que vamos a tener que seguir la discusión en la comida o en el brindis, ¿sí? Para no extendernos demasiado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. De investigadores desde el 2006 y actualmente es coordinador del Centro de Lingüística Hispánica Juan Manuel López Blanch del mismo instituto.
Sus principales focos académicos se inscriben dentro de la interfaz semántica-sintaxis, con atención a las nociones de valencia, de estructura argumental y de aspecto léxico. Tienes la palabra, Sergio. Gracias a todos. Voy a tratar de no tardarme tanto. Quisiera decir, si ven mi título ahí en la pantalla, que a lo mejor no sé si me equivoqué para la presentación del Centro de Lingüística Hispánica escoger este tema, o por lo menos el enfoque que voy a tratar, pero uno de los objetivos primarios, al menos de mi punto de vista del coloquio, era justamente pues mostrar un poco el rango de trabajos que se hacen en el Centro de Lingüística Hispánica y las posibilidades de análisis complementarios y miradas complementarias que hacen ver al centro desde una tradición con un pasado arraigado, fuerte, en un constante cambio hacia un futuro, que básicamente este aniversario nos plantea los 50 años que han pasado, pero más bien los 50 años que vienen. Alguien hablaba en otras sesiones sobre los próximos 100 años, que aquí nos veríamos dentro de 100 años, pues posiblemente primero en los próximos 50 o a lo mejor en 10, en 20, pero yo pienso que este evento tiene esa doble mirada de hacia atrás, en el presente, triple mirada, y hacia el futuro, y quisiera decir nada más que típicamente hago trabajos también basados en corpora y en datos de uso, pero en esta ocasión justamente no, y entonces espero no provocar demasiado con esto. El tema es el de la preposición de, que como ya mencionaba también Compani por ahí, es una de las más extendidas con usos múltiples en el español, y básicamente aparecen muchos contextos. Vean ahí en uno los usos con complementos adnominales de muy variados tipos. Vean ahí en dos, introduce circunstanciales de muy amplio tipo también, manera, tiempo, etcétera. Y yendo ya al área que más nos interesa, la de introduciendo argumentos, pues introduce argumentos semánticos con valores muy específicos, como es el valor de fuente, como ahí en el ejemplo de 3, Julio sacó las cervezas del refrigerador, y espero que eso es lo que haga ahorita terminando, que básicamente sí tienen como una base semántica muy, muy fuerte, esa de algo pasa a no estar en un punto, en una locación. Hay otros usos, no sé si menos estudiados, pero los menos digamos en el foco de atención, que son estos argumentos que son introducidos con de, que no son fuente, que no tienen una base semántica tan clara, y me refiero ahí a los ejemplos que tienen en 4, por ejemplo, aquellos predicados de 3 argumentos que pueden tener una doble alternancia, al menos en el sistema como posibilidad. Entonces podemos decir, Leonardo cargó las manzanas en el camión, pero también Leonardo cargó el camión de manzanas, y entonces el tema que normalmente aparece como objeto directo sería marcado aquí, introducido por la preposición de en esta construcción alterna. Y vean en los ejemplos de 2, que también son verbos de Valencia 3, que básicamente tienen una estructura de base locativa, pero donde el locativo justamente está obligado a realizarse como objeto directo. Roberto llenó el vaso de agua, y el tema justamente aparece introducido por la preposición de. Fíjense que no podríamos decir algo como Roberto llenó agua en el vaso. Y finalmente, a partir de estos 2 grupos de Valencia 3 que acabamos de ilustrar, quisiera luego señalar estos 2 grupos que son verbos de Valencia 2, pero intransitivos, típicamente aquellos que en la gramática tradicional se llama que rigen preposición, del tipo carecer y constar por un lado, y de disfrutar, que justamente tienen un complemento, un argumento introducido por la preposición de. La diferencia entre los de 3 y 4 es que los de 4 pueden alternar entre una construcción intransitiva y una propiamente transitiva, como en disfruta la vida.
El objetivo del trabajo, pues, es dar una explicación unificada a la aparición de la preposición de para marcar argumentos verbales que no tienen motivación semántica de fuente, que serían los típicos. Y en este caso voy a recurrir a la gramática del rol y la referencia para proponer que la función de la preposición en estos contextos es marcar un argumento no seleccionado como undergoer, noción que voy a introducir ahorita en adelante, o en este momento podemos decir argumentos no marcados como objeto directo, aunque claramente no será la explicación adecuada. Esto permitiría ver que el valor de D en los contextos analizados no es semántico, justamente a raíz de lo que decía ayer Compani, es que D es una preposición sí con un valor semántico claro, pero muy diversificado. Yo diría aquí que sí tiene también un valor muy gramatical, que básicamente señala una instrucción en el sistema, una instrucción gramatical en términos de las categorías de Role and Reference Grammar. El orden de la presentación es el siguiente. Después de esta introducción voy a pasar rápidamente por algunas nociones básicas del modelo y luego abarcaré de manera también sucinta, espero, cada uno de los grupos verbales que acabo de señalar para luego llegar a unas conclusiones. La gramática del rol y la referencia es un modelo de orientación funcionalista que toma la semántica y la función comunicativa de la lengua como punto de inicio para el análisis. Es un modelo de vocación tipológica en el sentido de que la representación de las estructuras lingüísticas está diseñada para poder analizar cualquier tipo de lengua. En la base de las representaciones semánticas sintácticas está la doble oposición típica en las gramáticas de dependencias o los modelos de Valencia, que por un lado distinguen entre los predicados y los participantes, y dentro de los participantes entre aquellos que son argumentos y los que son no argumentos. Estas oposiciones se manifiestan en una estructura de la cláusula por niveles, que tienen ahí ilustrada, donde básicamente está un núcleo, que es la base de la construcción, frente al core, que es el núcleo más los argumentos, y la oración completa la forman el core más la periferia. Se ilustra ahí esta estructura de cláusula con los diferentes niveles. Me voy a saltar esto, y quiero decir que en la representación semántica de la cláusula, en el modelo, se basa en 12 clases aspectuales, 6 de las cuales son clases básicas, las que tienen en 4, los estados, los achievements, los semefactivos, los accomplishments, las actividades y los active accomplishments, con contrapartes causativas que formarían el inventario completo de 12 clases. Las representaciones de estas 12 clases se manifiestan a través de la lógica de predicados en representaciones como las que tienen ahí. Básicamente los estados se representan como la forma más básica, como el predicado en cuestión más los argumentos. Las actividades serían también el predicado en cuestión más un predicado do, y los demás clases, las otras clases básicas, se construyen a partir de estas dos clases fundamentales, estados y actividades, más un operador que puede ser el ingressive, que es un operador incoativo puntual, el become, que es un operador incoativo pero procesual, y el semefactivo, que es un operador puntual pero no incoativo, que no genera cambio de estado. Un rasgo, digamos, característico de la gramática es que propone la existencia de dos macroroles, actor y undergoer, que son generalizaciones o neutralizaciones de roles más específicos al servicio de la gramática. Actor subsume agente, efectuador, causa, instrumento; undergoer, paciente, tema, estímulo. Son los dos argumentos principales de una oración transitiva, y uno de estos dos macroroles opera como el único argumento de una intransitiva. Hay principios de asignación default para estos macroroles que tienen como base la semántica de los verbos, o lo que llamamos las representaciones o estructuras lógicas, de manera que si un verbo tiene dos o más argumentos, requerirá de dos macroroles. Si tiene un solo argumento, requiere de un solo macrorol. En este caso, este último caso, cuando hay un solo macrorol, el macrorol será un actor si el predicado tiene su estructura lógica, un predicado de actividad, un do, una de las representaciones básicas, y si no tiene un predicado de actividad, el único macrorol asignado es el de undergoer. Y voy a utilizar estos algoritmos de asignación de macroroles en lo que sigue el análisis. Básicamente los verbos transitivos llevan un actor y un undergoer, ahí no vamos a tener problemas, pero podemos tener
verbos de dos argumentos que son intransitivos y básicamente lo que quiere decir es que tienen una marca léxica para intransitividad, que en términos de Role and Reference Grammar significa que solamente pueden tener un macro rol. Hay una jerarquía para la asignación de estos macro roles, básicamente en estas estructuras lógicas que tienen en la jerarquía, las que están más a la izquierda, los argumentos de estas estructuras lógicas más a la izquierda son los argumentos menos marcados para recibir el rol de actor, mientras que los argumentos de las estructuras más hacia la derecha son los argumentos menos marcados para recibir el rol de undergoer. Otro rasgo característico de la gramática es que no reconoce las relaciones gramaticales tradicionales de sujeto y objeto directo, no niega que en algunas lenguas existan estas categorías, nada más que no son categorías aplicables para todas las lenguas, y reconoce sí una relación que es la de sujeto, la de argumento sintáctico privilegiado o PSA, que sí hay en todas las lenguas y en cada construcción en todas las lenguas. Los demás argumentos son referidos como argumentos directos si no llevan adposición o caso directo, y los que sí llevan una adposición o van marcados con caso oblicuo son los argumentos oblicuos, que son a los que haremos referencia en el análisis que sigue. Hay una jerarquía para el acceso del PSA o argumento sintáctico privilegiado. Otra vez, los argumentos de las estructuras lógicas más hacia la izquierda reciben de manera menos marcada la asignación de PSA, al menos en las lenguas de tipo acusativo, y el argumento más hacia la derecha es más marcado como PSA, y en las lenguas ergativas sería lo contrario, el argumento menos marcado como argumento sintáctico privilegiado sería el que está en las estructuras lógicas más hacia la derecha, mientras el más marcado sería el argumento de las estructuras hacia la izquierda. El último rasgo que me interesa presentar del modelo es el de la asignación de preposiciones, justamente. Básicamente, en la gramática se asume que las adposiciones que marcan argumentos no deben ser especificadas de forma idiosincrásica en las entradas léxicas de los verbos, sino que deben de ser asignadas por reglas sistemáticas. Algunas de estas reglas tienen una base semántica y otras operan a partir de, básicamente, con reglas de tipo gramatical. Ilustro esto: la regla de default para los argumentos oblicuos, que son aquellos que vamos a ver que no tienen macro rol, es la regla de dativo. Es una regla que opera la propuesta de la gramática en muchas lenguas o en la mayoría de las lenguas, en construcciones no marcadas en muchas lenguas, y eso lo dicen no nada más en la gramática, sino en muchas descripciones de tipos de sistemas de casos. El dativo es la lengua, el caso que marca argumentos más allá de el acusativo y los argumentos directos de base, digamos. En ese sentido, vean en la representación de 9, en una oración como Sally presented the flowers to Kim, tenemos un enlace default como que marca que el argumento más a la izquierda, siguiendo las reglas que señalamos hace rato, el argumento más a la izquierda, X o Sally, recibe el rol de actor y la función de argumento sintáctico privilegiado. El argumento Y, el que está más hacia la derecha, es seleccionado como undergoer, como objeto directo diríamos en español, y Z, el otro argumento, queda como un argumento sin macro rol, y es el contexto para la aplicación de esta regla de default. Recibe el caso dativo, que en inglés sería marcado con la preposición to, de manera que tenemos Sally presented the flowers to Kim. Un ejemplo de una regla de tipo semántica sería la de la asignación de la preposición from, equivalente a de en algunos contextos, que a partir de una estructura lógica como la de 10, que es también una estructura lógica de predicados de Valencia 3, implicaría un enlace como el que sigue. El argumento más a la izquierda, X, es seleccionado como actor y PSA. El argumento más a la derecha es seleccionado como undergoer, otra vez, Sally removed the book from the shelf, y el argumento que queda sin macro rol es marcado con la preposición from a partir de una regla semántica que básicamente dice: en los contextos donde aparezca un segmento de estructura lógica become, not read, se asigna la preposición de, que es un contexto semántico para una preposición con base semántica.
El ejemplo de una aplicación de regla gramatical para las preposiciones sería la de with del inglés, que básicamente opera ahí en el contexto como 12A'. Podemos tener, como vimos hace rato, Sally presented the flowers to Kim, pero podemos tener también Sally presented Kim with the flowers, perdón. Y ahí lo que tenemos es que básicamente el tema o el primer argumento del predicado estativo incrustado recibe la marca de la preposición with. En el enlace estándar que ya vimos, otra vez X, Sally es seleccionada como actor y PCA. El primer argumento, el argumento más hacia la derecha, perdón, es seleccionado como underscore y se aplica la regla de dativo. Pero en el enlace no estándar, que es el de 12A', el argumento Y, el más hacia la derecha, no es seleccionado como underscore, es seleccionado el otro y por lo tanto with aparece como marca de que ese argumento no fue seleccionado como underscore, y podríamos decir que eso es justamente lo que marca la regla en 11, que es el hecho de que cuando dos argumentos compiten por el mismo rol y el argumento marcado en términos de la jerarquía de actor y underscore es el seleccionado como tal, entonces aparece la preposición with. Y a partir de ahora quiero ver cómo estas tres reglas o este tipo de reglas aplican con los casos, los ejemplos que tenemos para el español. Y tenemos ahí predicados de valencia 3 en construcciones alternativas, como las de la oficina de prensa informó la noticia al público, que sería la construcción típica en español con objeto indirecto, y la construcción alternativa de la oficina informó al público de la noticia, donde el argumento más hacia la derecha en las representaciones lógicas aparece marcado por la preposición de. Son unos cuantos verbos en español, tenemos ahí las clases semánticas con algunos verbos, y podemos decir que básicamente hay, como señalan Guerrero y Van Balen en el 2004, hay tres clases de verbos de valencia 3 en las lenguas: los que seleccionan al primer argumento del predicado estativo incrustado, al segundo argumento, quiero decir, al que está siempre más hacia la derecha, como underscore, que sería el caso típico de las construcciones de objeto directo y objeto indirecto en el español, como John le prestó su guitarra a George. Tenemos verbos del tipo 2 que seleccionan al primer argumento de la predicación incrustada, de la predicación estativa, como underscore, y tendríamos el caso del verbo llenar: Juan llenó el vaso de agua, y no Juan llenó agua en el vaso. Y tendríamos verbos de un tercer tipo que pueden seleccionar a cualquiera de los dos argumentos como underscore. Entonces podemos tener la oficina de prensa informó la noticia al público y la oficina informó al público de la noticia. El español es una lengua que básicamente tiene verbos del primer tipo, pero como hemos visto, tiene minoritariamente verbos de los otros dos tipos. Entonces, en el enlace estándar no marcado con D, vean ahí en el caso de 16C, que es el informar al público de la noticia, lo que está pasando es justamente que el primer argumento es seleccionado como underscore, el primer argumento de la predicación estativa, y el segundo argumento, el que está más a la derecha, aparece marcado con D, muy similar a lo que sucede con with en inglés. En este caso, lo que tenemos que proponer es, como no aplica la regla de default para los argumentos oblicuos, tenemos que proponer una regla extra que dé cuenta de esto, y la regla es asignar la preposición de a los argumentos sin macro rol que no han sido seleccionados como underscore, en contra de lo que se predeciría de la jerarquía de actor y underscore. Lo mismo podemos pensar para los verbos de valencia 3 que léxicamente requieren la selección de un underscore no previsto por la jerarquía, y se trata de los verbos del tipo llenar, que son de meta, llenar el vaso de agua, pero también verbos que tienen una fuente en su estructura semántica, como Darío privó a Solón de su libertad. Y básicamente lo que estos verbos implican es una asignación no estándar o no default de el macro rol de underscore
porque diríamos tienen una marca léxica que obliga a que justamente sea el primer argumento del predicado estativo incrustado que sea seleccionado como underscore, y a partir de ahí básicamente reciben la misma aplicación de la regla en 17, que es asignar la preposición de a los argumentos sin macro rol que no han sido seleccionados como underscore en contra de la jerarquía de actor y underscore. A partir de esto rápidamente voy a tratar de decir qué pasa con los verbos que rigen preposición, que en la tradición gramatical básicamente significa que son verbos que traen a su preposición como un apéndice léxica, y hay que postular que cada verbo tiene su preposición. Me refiero a verbos como carecer, constar, desconfiar, y aunque hay otros verbos que aparecen con otras preposiciones, yo aquí nada más me voy a referir a los que aparecen con de y con a, que son la gran mayoría de los verbos de este tipo. Los de básicamente están ahí en 21, pertenecen a 3 grupos semánticos, que son los de posesión, los psicológicos y los de origen. Son estados todos, y podemos postular una estructura lógica de base como la que está en 22a, es decir, un predicado estativo con la marca de intransitividad, que quiere decir que reciben un solo macro rol y por eso van marcados con un argumento oblicuo. En el enlace estándar lo que sucedería es que el único argumento que recibe macro rol debe ser el undergoer, debe ser el macro rol undergoer, porque se trata de un predicado estativo que no tiene un argumento, de un predicado de actividad en su estructura lógica. De acuerdo a la jerarquía entonces de argumento de actor y undergoer, el argumento más a la derecha, el segundo, es el que debe ser seleccionado como undergoer, y así lo es. Dinero, en una representación como Juan, carecer, dinero, dinero es el que es seleccionado como undergoer y como argumento sintáctico privilegiado. A partir de esto uno diría, bueno, ahí aplica la regla de default para los argumentos oblicuos. El caso es que no es así, o debería de ser, pero no es así. La regla de default es la regla de dativo, como ya vimos, que aplica para los verbos bitransitivos del tipo regalar, y aplica también para un grupo de verbos de valencia 2 intransitivos, como son los de gustar. Vean ahí, a partir de la representación lógica en B biprima, lo que sucede es que es una representación que implica un solo macro rol, y dado que es una representación estativa, el único macro rol asignable es el de undergoer, y el argumento más a la derecha es el que recibe ese macro rol. En este caso sería el argumento rock and roll, y deja el espacio para la aplicación de la regla de dativo, que es default, y lo que da como resultado es la oración en 25b. A Juan o a John le gusta el rock and roll. Pero claramente esta regla no aplica en el caso de nuestros verbos que van introducidos por de, porque no pueden recibir el dativo. No decimos a Juan le carece dinero, de manera que tenemos que ver por qué aparece la preposición de, y lo que postularíamos aquí es que básicamente estos verbos tienen también una especificación léxica que obliga, como en el caso anterior, que es el primer argumento el que debe ser seleccionado como undergoer, de manera que tendríamos una representación léxica como la de 27. Sería entonces un contexto en donde se podría aplicar la regla en 17 que ya vimos para los otros verbos: asignar la preposición de a los argumentos sin macro rol que no han sido seleccionados como undergoer. Las ventajas de este análisis es que se evita la necesidad de especificar la preposición en cada entrada léxica a manera de un rasgo idiosincrásico, como es común en la mirada tradicional, y aunque la entrada léxica que postulamos para estos verbos es muy idiosincrásica, es general para un gran grupo de verbos intransitivos de 2 argumentos, y además a partir de esta entrada léxica se sigue el principio de tener reglas de aplicación general para la asignación de preposiciones, que sería el caso de la regla en 17, regla que está motivada independientemente, pues opera en el contexto de otro grupo verbal, de otros grupos verbales totalmente distintos. Se me está terminando el tiempo, solamente quisiera decir que en contraposición a estos verbos que rigen preposición con de, están los de a, que claramente deben de seguir otro proceso. Me refiero a verbos como atreverse, arriesgarse, ilustrados en 28, que básicamente son verbos que denotan un evento complejo en el que una actividad cognitiva deriva en un cambio puntual,
en una disposición mental hacia la realización o experimentación de otro evento, y tienen una representación lógica como la de 29, donde hay un predicado de actividad con un predicado puntual ingresivo. En este sentido, la asignación de la preposición a sigue un mecanismo distinto a la de los otros verbos. Vean que la regla de dativo default no procede, porque no decimos tampoco George se le atrevió a componer una nueva canción, o Ringo le renunció a la batería, no aplica el dativo, y tampoco aplica la regla de 17 porque no aparece la preposición de. Entonces hay que proponer otra regla, que sería la que está en 31, asignar la preposición a al argumento sin macro rol de predicados que tienen la marca de intransitividad, un solo macro rol, pero que tienen un argumento actor en su estructura lógica, y esa sería la diferencia con el grupo de verbos del tipo de carecer y de depender de. Las ventajas de este análisis, y con eso yo creo que voy a terminar ya, es que las dos reglas de asignación de la preposición a que hemos mencionado siguen un procedimiento estándar. La proposición de caso dativo es asignada como regla default para los argumentos sin macro rol, que les digo, y créanme, opera en muchísimas lenguas con muchos tipos de verbos, es de veras la regla default, y sigue un procedimiento estándar. Y la A de los verbos del tipo atreverse es asignada en el caso sí de la presencia de intransitividad del rasgo de un solo macro rol, pero en los casos en la que la asignación del macro rol actor es consecuente con la jerarquía de actor y undergoer, cosa que claramente contrasta con lo que sucede con la preposición de, que más bien es una preposición que aparece para marcar un argumento no seleccionado como undergoer en una desviación de la jerarquía de actor y undergoer, como es el caso de la entrada léxica que teníamos. Y es lo mismo que pasa con los verbos que tienen esta doble posibilidad de construcciones transitivas y construcciones intransitivas, como disfrutar, donde tendríamos dos estructuras lógicas unidas por una regla de redundancia semántica, y básicamente habría un enlace estándar para producir una oración transitiva y un enlace no estándar donde se aplicaría la regla 17, igual que en los casos que hemos mencionado. Entonces tenemos una explicación unificada para la aparición de la preposición de marcando argumentos en diferentes contextos, la preposición de sanciona en todos los casos un proceso no estándar de asignación de macro roles, y en este sentido la preposición de marca un enlace, más bien tiene un significado gramatical en el proceso de enlace en términos de la gramática del rol y la referencia, y de esta manera espero haber mostrado cómo este modelo puede ser utilizado para aplicar, para explicar fenómenos para los cuales no hay una explicación. Pues decir que un verbo es de régimen solamente significa describir que aparece con una preposición y no explicar por qué aparece esa preposición. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, tenemos un segundo para preguntas, pero como es nuestro coordinador, le vamos a regalar un poco más de minutos. Sergio, me parece muy interesante tu propuesta, digamos, creo que cubre muchas de las alternancias que había tratado Sergio Bogart, ¿no? Desde otra perspectiva teórica, claro. Ahora, lo que te preguntaría es, ¿tú piensas que las actividades reciben undergoer, digamos, en comparación con active accomplishment? O sea, en casos como verbos sobre todo de consumo y de creación. Porque, digamos, yo siempre lo he pensado así, o sea, dado que en verbos de actividad el digamos, objeto directo desde un punto de vista tradicional no se comporta, no tiene todas las propiedades de objeto, como también ha tratado Sergio, ¿no? O sea, yo he pensado justamente que no reciben un macro rol en comparación del active accomplishment, que sí recibe el de undergoer, ¿no? Pero, digamos, si ese fuera el caso, digo, y ese es en realidad más mi duda, no problema de tu análisis, ¿cómo se podría explicar que en este caso no recibe una preposición?
Yo diría que ahí la explicación sería, sí, en el análisis clásico, que yo creo que concuerda con el que ha propuesto mi tocayo, es que no tienen macro rol. Yo difiero personalmente de eso, pero no voy a hablar de mi diferendo en ese sentido. Yo diría que la preposición no aparece porque sí tienen justamente un predicado de actividad en su estructura lógica. Es decir, en el fondo sí hay una base semántica de por qué aparece de y por qué aparece da y por qué no aparece la preposición, y básicamente yo creería que es eso, que como los verbos de consumo sí tienen un predicado de actividad, no requieren la aparición de la preposición, básicamente. En la otra explicación yo diría que sí tienen un undergoer, que la subespecificación es pragmática en el sentido de la referencia, pero que siempre esos predicados como beber agua o beber vino y comer fruta conceptualmente tienen dos argumentos, pero eso sería como cosa de otro momento. Bueno, primero quiero pues decir que como estudiante de la licenciatura, esto me parece a mí muy relevante porque, digo, me perdí por desgracia la exposición del maestro Sergio Bogart, pero a lo largo de la carrera normalmente es como, sí, y los verbos de régimen. Entonces ahí es un enorme cajón desastre, es una enorme laguna para nosotros como estudiantes, porque es como, bueno, ¿y yo cómo voy a saber? O sea, ¿cómo le explicas, por ejemplo, a un extranjero lo difícil que es aprenderse cada verbo? Pues como Dios le da a entender, porque en realidad la preposición no, o sea, tomando que tradicionalmente es por carácter semántico, pues ellos se confunden muchísimo, porque es como, bueno, aquí no hay ningún carácter de fuente, ¿cómo sé cuándo va un de, cuándo va un con, cuándo va un en? Entonces, mi pregunta sería como, ¿sería posible hacer este procedimiento que usted aplicó a estos verbos en específico con los demás verbos de régimen, que nos permite, o sea, su análisis nos permitió mucha más explicitud a la hora de poder aplicar una regla para evitarnos todas estas confusiones terribles? Te agradezco los comentarios, Michelle, nada más que justamente tocas el punto delicado de todo esto, porque sí tengo esta explicación más o menos, yo sé que echa aguas por muchos lados para verbos específicos, pero para A y D yo creo que hay algo ahí en el fondo que más o menos se explica con lo que digo, pero no sé si habría una regla general para los que van con en y los que van con por, o justamente esa sí es el área de la idiosincrasia y el área de las historias muy particulares diacrónicamente y a lo mejor ahí esos sí son verbos de régimen en el sentido de que van con su preposición y se acabó, sí. Pero no lo sé, habría que ver. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? La pregunta obvia que viene de mi lado. Digo, no me imagino diciéndole a un extranjero, mire, es muy fácil, usted nada más entienda que la D se pone cuando no se asigna un macro rol, y va a decir el extranjero, perfecto, ya me quedó claro. O sea, no, la postulación me parece padre, es un lindo contraste, y me queda pendiente evidentemente el problema de el nivel de motivación, de dónde viene. Cierto, no se le asigna un macro rol, perfecto. Ahora hay una serie de coincidencias fuertes respecto de la noción de fuente y luego su desematización y una extensión a una buena cantidad de dominios que son más o menos explicables, y que tengas verbos defectivos ya o verbos de régimen es nomás que son más viejitos, pues, pero entonces sería bien recibida, es súper bien recibida, es una excelente formulación a la que habría que invitarle un poco de motivación, ¿no? Supongo que en eso podríamos coincidir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la propuesta, la provocación es que, pues sí, el significado gramatical que está de base ahí es una operación del sistema, no asignar macro rol. La verdad es que en el fondo sí están las clases semánticas ahí, las que
cuando digo que no llevan un predicado actividad, de veras quiere decir que hay un grupo de verbos que sí tienen esta orientación más atreverse a decidirse a frente a aquellos que es carecer de, que se siente todavía ahí como una fuente. De hecho podría uno decir no tener, ¿no? Sería la glosa de carecer. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Gracias, muy linda formulación. Creo que es relativamente fácil decirle a los maestros o decirle a quien sea, este grupo de verbos indican fuente, y los verbos que indican fuente van con el complemento de que indica el complemento de origen. Creo que si uno tiene conocimiento de la lengua puede decir tales verbos son verbos que tienen forzosamente un complemento de origen. Manar, el agua mana de la fuente, el agua surge de la fuente, y esos complementos. Y si tú conoces más o menos el significado de cada uno de esos verbos, no tiene por qué ser el significado puntual, pero surgir, tú sabes que algo surge de algún lado, ¿no? Eso, bueno, para mí sería la explicación. Totalmente de acuerdo, ahí está también el significado de fuente, de fondo, en muchos casos por ahí, sí. Gracias. Pues entonces, antes de poner término a esta mesa y al congreso, y antes de ir a comer, creo que nos toca agradecer de manera muy especial al doctor Sergio Ibáñez, agradecerle todo el tiempo invertido en la preparación de este festejo y a la vez homenaje al doctor Lope Blanch. Fueron muchos días, según entiendo, buena parte de sus horas de sueño, y también tuvo que sacrificar algunos viernes de cerveza. Agradecerle todo el esfuerzo implicado en la preparación de este evento, ¿no? Desde las invitaciones, la planeación de las mesas temáticas, la organización de las ceremonias de inauguración, la entrega de la biblioteca del doctor Lope, la elaboración e edición del programa, la comunicación con el departamento de cómputo, hasta la preocupación para alimentarnos y conseguir el dinero de varias entidades para poder alimentarnos. Sergio se entregó en cuerpo y alma con el afán de que este evento fuera todo un éxito y con el objetivo de que nosotros, sus colegas, nos sintiéramos orgullosos del centro al que pertenecemos. Es claro que logró ambas cosas y por eso le vamos a dar un fuerte aplauso lleno de nuestro reconocimiento y cariño. No, yo quisiera decir nada más, bueno, Fernando iba a pasar institucionalmente a clausurar el evento, sí, como que no, pero yo digo que sí, pero yo lo que quiero decir es que realmente de ninguna manera, sí dejé algunos viernes de ir a tomar cerveza, pero en ninguna manera fue un esfuerzo individual. Yo quiero agradecer de manera muy específica en primer término a los miembros del comité organizador, que fueron los que justo fuimos a conseguir dinero, la doctora Luna, Fernando, por supuesto, muy especialmente de veras en cada momento de la organización, en la búsqueda de dinero, en la selección de los bocadillos y todo, pues Judith estuvo ahí conmigo hombro con hombro. Yo le quiero agradecer muchísimo porque en realidad es un trabajo compartido. Yo le daría un aplauso a ella porque realmente es y
temiendo abusar, pero quiero abusar, sí quisiera agradecer a todos los involucrados, que es en primera instancia a todos nuestros invitados que vinieron y se tomaron el tiempo de estar con nosotros. Algunos estuvieron cautivos aquí, yo se los agradezco, Rocío, Luisa, no les quedó mucha oportunidad más que estar aquí todo el tiempo, pero sé que estuvieron a gusto, pero a todos nuestros invitados que hicieron el esfuerzo para estar como luz todo el tiempo aquí para mantener el diálogo, que esa era la idea del coloquio. Yo les agradezco encarecidamente su presencia, la aceptación a acompañarnos, a dialogar y a mantener este diálogo abierto. No puedo dejar de agradecer de verdad a todos mis colegas, que yo sé que con mucho gusto, porque todos estamos apurados con muchas cosas, sobre todo en el contexto de lo que sucedió en el último mes. Perdimos muchas clases, tuvimos situaciones irregulares y como quiera, yo agradezco que todos hayamos estado al pie del cañón. En realidad es un evento compartido, es un evento del centro, y yo sí quiero agradecer a todos y cada uno de mis colegas por haber impulsado este evento y apoyarlo y soportarlo, soportarlo en el sentido de soporte, quiero decir, a lo mejor es un mal uso, pero sí. Y por supuesto me cansaría de agradecer, por supuesto, a Ani, a Aurora, que siempre están en apoyo ahí, a nuestras queridas colaboradoras de Negro, a Michelle, a Angie, a Vicky, a Fabiola, que de verdad se los agradezco en el corazón, estuvieron ahí para cada momento. Yo pensé que iba a ser menos, yo les dije, no es mucho lo que hay que hacer, nada más hay que estar ahí. En verdad corrieron de un lado para otro todo el tiempo y en ningún momento regatearon nada de su tiempo. Todo el mundo tiene cosas que hacer y ellas de la mejor voluntad estuvieron aquí de tiempo completo, apoyándonos en cada uno de los momentos, pero pues por supuesto al departamento de cómputo, al departamento de difusión, y todo el mundo realmente ha estado involucrado ahí, y en realidad es un evento completo porque todos participamos de alguna manera, y en ese sentido yo sí pediría un aplauso, pero para todos juntos, que realmente es la comunidad a la que nos los merecemos. Y no sé si Fer quiera venir a dar el cierre institucional fuerte, así ya. Sí, no, simplemente muy rápidamente agradecer, reiterar lo que ya se ha dicho, no, agradecer la presencia, la felicitación, no solo a los miembros del centro, sino a nuestros invitados que pudieron acompañarnos, ¿no? Algo que no se mencionó y que creo que es importante, que es que Sergio, la idea de este encuentro es algo que se repita, no naturalmente dentro de 50 años, sino que se convierta en un espacio de referencia para poder dialogar primero con la gente cercana al centro, con las instituciones y los colegas que nos han acompañado en el trabajo académico a lo largo de estos 50 años, ¿no? Y después sí irlo consolidando como un evento de referencia, quizás alternado con el Congreso de AMLA, ¿no? Esa era un poco la idea original. Y desde luego sumarme, aquí sí quiero también ser muy enfático en la felicitación y en el reconocimiento a quienes organizaron este evento desde hace muchos meses, que fueron Sergio y Judith, ¿no? Ellos hicieron realmente todo. Y bueno, pues simplemente en nombre del doctor Mario Humberto Ruz, que quería estar presente pero tuvo que salir a una reunión, me pidió bueno, pues hacer la clausura de este evento, esperando que se reitere en 1 o 2 años. Ya Sergio nos dirá cuándo. Entonces, pues eso, siendo las 2:48 de la tarde, declaro clausurados los trabajos de este coloquio por el 50 aniversario del Centro de Lingüística Hispánica, y repito nuevamente agradecer su presencia y su participación. Gracias.